podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Inteligencia empresarial. Porque en el mundo de la inteligencia artificial todavía es necesaria la inteligencia empresarial, la actualidad económica y del mundo de los negocios, datos, análisis, rankings e informes especiales, entrevistas con el número 1 de las empresas del país, lanzamientos y el lado B de las empresas que apoyan a sus comunidades y su entorno. Conducido por Claudio Celano Gómez. Pero muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Inteligencia Empresarial acá en LED FM, como todos los miércoles hasta las 11 de la mañana, después del programa de nuestro amigo y compañero Seba Catalano, que seguirá recorriendo el mundo. No, estaba con compromisos laborales, por eso Seba no estuvo, pero acá estamos para acompañarlos durante una hora hasta las 11 en este por fin soleado, aunque se está empezando a nublar un poquito, pero por fin un poquito de sol a la mañana, que ya se estaba necesitando, que le hace muy bien a la cala que tengo ahí afuera, que desaparecen todas las plantas y de repente cuando viene el frío y la lluvia aparecen las hojas hasta que sale la hermosa cala, con lo cual este solcito va a ayudar, aunque, como estamos diciendo, hay algunas nubes y hay un poquito de sol, pero con una temperatura de 7.5, la sensación térmica, un frío bastante grande que tenemos con Hernán, que venimos en moto acá a la radio. Una semana que obviamente va a estar marcada por una noticia económica que tiene que ver con la inflación mayorista del 0,8%, que ahora vamos a ahondar, y también el superávit, el nuevo superávit fiscal que consiguió el gobierno en julio, después de un junio en el que había tenido el primer déficit después de que el gobierno de Javier Milei haya tomado posesión del gobierno, con lo cual, bueno, da vuelta a una tendencia que parecía que podía empezar este déficit fiscal. Sin embargo, en julio fue positivo. También vamos a hablar un poquitito de eso, pero también la tercera noticia ya no es tan positiva porque tiene que ver con el impacto que está teniendo por temas internos, sobre todo con las elecciones y también con temas internacionales, el aumento del riesgo país, que volvió a superar los 500 puntos cuando había perforado los 400 y el gobierno esperaba llegar a eso de los 300, 250 para empezar a realmente avanzar en la posibilidad de emisión de deuda internacional, pero finalmente al subir a los 500 puntos, 515 estaba hace un ratito, bueno, eso despeja un poco las posibilidades y eso también está teniendo un impacto y se empieza nuevamente a hablar de, algunos le dicen riesgo cuca, otros les dicen riesgo libertario, pero la verdad es que empieza el riesgo político cada vez más a impactar en la economía argentina y en la posibilidad de financiación externa, con todo el impacto que eso tiene obviamente para las empresas y la financiación de las empresas que, salvo algunas que están logrando emitir obligaciones negociables con una muy buena tasa del 4,5, 5, 5,5 hasta 6%, bueno, este crecimiento tiene un impacto bastante negativo. También alguna información que tiene que ver con algunas encuestas, no tanto eleccionarias, sino de cómo se está viviendo la política y la economía, un informe muy interesante de Centrix. También vamos a hablar un poco de qué está pasando en el mercado agropecuario, ¿sí? En cómo se están financiando todo lo que tiene que ver con el sector agro, con financiación récord a partir de una plataforma que fue lanzada por Galicia, pero también se sumó obviamente la gente de Santander y ya hay 5 bancos, y cómo la fintech también empieza a llegar a un público que uno diría, bueno, es un público agro, es un público que quizás no es tan tecnificado, todo lo contrario, y este año se cree que se van a financiar por más de $1.500 millones a través de esta plataforma, lo vamos a comentar un poquito más, y también salió el ranking de Great Place to Work de América Latina, con lo cual también vamos a estar hablando de eso, además de una nota que tenemos en el día de hoy, en donde vamos a mezclar el tema de recursos humanos con inteligencia artificial. 10:05 de la mañana, bienvenidos a Inteligencia Empresarial del día de hoy. Antes de seguir, queremos tomarnos un momento para agradecer el acompañamiento de Lenovo. Día a día, ellos nos brindan la tecnología y la potencia que necesitamos en inteligencia empresarial. Porque cuando la innovación y la confiabilidad se juntan, todo fluye mejor. Lenovo, tecnología más inteligente para todos. Encontrá tu próximo equipo en lenovo.com.
Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo, la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Grupo BGH. Más de 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Más de 110 años construyendo futuro. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. Respuesta siempre. Ayer, hoy y mañana. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Auspicia este programa McDonald's y sus 3 nuevas hamburguesas mundialistas que tienen como protagonistas a McAllister, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Descubrí el nuevo Motorola Edge 70, el smartphone ultra delgado más resistente, con triple cámara de 50 megapíxeles y la batería más potente de su categoría. Encontralo en los flagship stores del país y en motorola.com. Bueno, y una de las noticias que se conoció en el día de ayer tuvo que ver con lo que veníamos contando recién, que el gobierno volvió a tener superávit fiscal en julio, luego del déficit fiscal de junio, en donde obviamente ahí lo que un poco sucedió tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que no se pagó en junio, ¿sí? Entonces eso hizo que hubiese déficit y ahora se acumuló el pago en julio y eso hizo que hubiese este superávit fiscal, tanto primario como financiero. Bien, para tener una idea, a ver, esto obviamente habla de las cuentas públicas y el peso del Estado y la recaudación, pero ya lo dijo Luis Caputo y creo que tiene que ver con, y creo que es lo más relevante, ¿sí? Básicamente, el gobierno nacional acumuló en los primeros 7 meses del año, ¿sí? En los primeros 7 meses, de enero a julio, un superávit primario de 0,9% del PBI y apenas 0,1% del PBI de superávit financiero. Ustedes saben que esto es una vez que se pagan los intereses de la deuda, con lo cual son dos datos positivos. Ahora, obviamente, cuando uno analiza qué fue lo que pasó y qué fue lo que genera este superávit, ahí es donde empiezan un montón de asteriscos y un montón de análisis de qué fue lo que realmente se recortó, qué es lo que realmente no se recortó, si las transferencias a las provincias. El gobierno empezó a recaudar un impuesto al combustible para obras de infraestructura que nunca se están llevando a cabo. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, si bien aumentaron en términos reales casi un 4%, lo que tiene que ver con los gastos en prestaciones sociales se redujeron en casi 5 billones de pesos, con lo cual eso tuvo un peso muy grande. Pero acá hay dos cuestiones a analizar. Por un lado, ¿sí?, el objetivo que se le había puesto como meta del FMI tenía que ver con llegar a un superávit fiscal primario del 1,4% del PBI durante este año, ¿sí?, hasta diciembre, el acumulado de enero-diciembre, 1,4% del PBI. Como dijimos, en el acumulado de estos primeros 7 meses van 0,9% del PBI, con lo cual se está en camino. Pero cuando uno analiza los 6 primeros meses, ¿sí?, el objetivo era llegar al 0,7 del PBI, pero no se cumplió porque Argentina estuvo por debajo de esa meta. Sin embargo, como les estaba diciendo, fue el propio ministro de Economía el que dijo: hay que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Si bien estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del PBI, ¿sí?, y fue un recorte, estamos en un nivel de gasto cerca de los 90 y fue un recorte 10 puntos porcentuales por debajo del pico de ese 15% del PBI, ya está. Prácticamente ya no se puede hacer ningún ajuste más, con lo cual es necesario aumentar todo lo que tiene que ver con el consumo, ¿sí? Perdón, con la recaudación. Ahora, ¿cómo se mejora esa recaudación? Esa recaudación se mejora o aumentando los impuestos,
que por lo menos de acá a fin de año no se ve que el gobierno vaya a aumentar los impuestos, Dios quiera que así sea, que no se sigan aumentando los impuestos, y donde empieza a impactar, y tiene que ver con esto que estamos viniendo, tiene que ver con que haya una mayor actividad, que una mayor actividad genera mayor impuestos, pero también un mayor consumo, porque es el impuesto precisamente del IVA uno de los que más impuestos generan y por lo tanto, si hay mayor consumo, hay mayor actividad, mayor impuesto a las ganancias y eso potencia para arriba la recaudación del Estado. Sin embargo, ¿sí? Y esto lo uno con una información que mes a mes y que va actualizando constantemente la Fundar, ¿sí? Que tiene un monitor mensual de empresas para analizar qué está pasando en el mercado de las empresas y del empleo. Para tener algunos datos, la Argentina perdió, desde que asumió Milei, ¿sí? Desde que asumió Milei, 241.000 empleos asalariados. 241.000 empleos asalariados, de los cuales 73.000 tienen que ver con el sector público, es decir, que estamos hablando de 150.000, 160.000 del sector privado formal. Del sector privado formal. Ahora, hay 241.000 empleos formales asalariados menos, eso significa menor ingresos, eso significa menor capacidad de compra de todo este público. Y esto tiene que ver con esta información del monitoreo mensual que hace Fundar, básicamente para que tengan una idea, en mayo de 2026, que es el último dato oficial, había en Argentina 482.000, casi 481.724 empresas. En noviembre del 2023, 512.357 empresas, que es cuando asumió Javier Milei. Estamos hablando de casi 28.000 empresas menos, ¿sí? Perdón, estamos hablando de 30.633 empresas menos en un periodo de 2 años y medio. Entonces es acá donde todo empieza a conjugar y todo esta macro y la micro empiezan a estar totalmente relacionadas. Claro, una economía que está creciendo en términos macro, impulsado muy fuerte por los sectores extractivos que tienen que ver con, que también hay tecnología, por supuesto, que tienen que ver con el sector energético, el sector del agro, el sector de la minería, el sector de la pesca, que sabemos que son aquellos que generan menos empleo. Cuando vemos el dato de Fundar, uno lo que ve es que 15 de los 18 sectores muestran caída intermensual e interanual de generación de empleo. ¿Dónde se generaron mayores empleos? Tiene que ver con petróleo y minería, electricidad y gas, y es ahí en donde desde noviembre de 23 podemos hablar de servicios administrativos, todo lo que tiene que ver con soporte, asociaciones y servicios personales, petróleo y minería, electricidad y gas. Ahí es donde se están generando los mayores empleos. Ahora, ¿dónde se están no generando y se están perdiendo los empleos? Precisamente son en aquellos que más empleo generan: construcción, servicios profesionales, industria manufacturera, finanzas y seguros, comercio, alojamiento y gastronomía, enseñanza, salud. Entonces, estos sectores que son los que más empleo generan, son los que más se han impactado, es donde más se han destruido estas 30.633 empresas que han desaparecido desde la llegada de Javier Milei. Y son datos, no estamos diciendo ni que está bien ni que está mal, ni que son empresas que eran necesarias ni no necesarias, sino que estamos haciendo una radiografía que esto ya empieza a tener un impacto en esto que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, dijo: es necesario recaudar más. Es muy difícil aumentar la recaudación, que no la querés hacer vía aumento impositivo, lo cual creo que es un dato muy positivo, pero con una actividad que está cada vez más restringida, salvo por algunos sectores, con un comercio que está cada vez le cuesta más salir adelante y mantener niveles por lo menos del 2025 porque hay caída, ni hablar de los niveles de 2023 donde ya venimos contando. Obviamente había muchos anabólicos para permitir, ¿sí?, ese consumo, una inflación de más de 200% y esta inflación que lo que hacía es que cuando vos tenías la plata en el bolsillo casi que las tengas que gastar, porque además tampoco podías ahorrar, porque si ahorrabas en pesos te lo consumía la inflación y era muy difícil acceder a dólares, con lo cual estabas casi obligado a consumir. Bueno, ese consumo mantenía gran parte de la actividad. Hoy eso no está. Y si a eso le sumas estos 271.000 empleados menos, esta destrucción de las empresas, empieza a generarse ese cuello de botella que ya el propio ministro Luis Caputo
de una manera indirecta, pero ya está diciendo, tenemos que generar más ingresos. ¿Cómo vas a generar más ingresos? Si no vas a aumentar los impuestos, si no vas a generar y no vas a aumentar el poder adquisitivo, no está generando las condiciones para que se generen mayores empresas o por lo menos para que no se destruyan, entonces empieza a generarse ese cuello de botella que empieza a ser algo central para el gobierno y sus aspiraciones futuras. Y es acá donde lo uno con el monitor de opinión pública de julio de Centrix, en donde hay algunos hallazgos muy importantes, pero algunos tienen que ver con cómo considera su situación económica actual, a julio del 26. Solamente, para que se den una idea, el 27,2% dijo la considero positivo, está positivo, entre muy buena y buena. 27,2%. Como veníamos en mayo, 39%. Veníamos de un pico de enero de este año, 39% prácticamente, es decir, una caída de 12 puntos porcentuales en solamente 6 meses, en solamente 7 meses, perdón, ¿sí? Una caída muy grande, ¿sí? Ahora, regular un 30%, es decir, que estamos hablando que un 57% la ve entre buena o positiva y regular. Ahora, un 43% la considera mala o muy mala, ¿sí? La economía actual, su economía personal. Ahora, cuando analizamos qué pasa con la economía nacional, es decir, che, ¿cómo estás viendo la economía del país, la situación económica del país? Acá los datos son todavía mucho peor. Recordemos, ¿cómo está su situación económica personal? Un 27% positiva, un 27% como buena o muy buena. Ahora, un 21% la situación económica del país mala. Si veo la situación económica del país un 21% mala, un 27% en lo personal positiva. Ahora, cuando vamos a la negativa, que en lo personal está un 43%, en la nacional, la situación económica del país está en 61,8%. Bueno, acá hubo una pequeña mejora de junio que estaba en 64% y tuvo un pico en marzo del 67, casi 68%, a un 62%. Ahí uno podría decir, bueno, hay una situación mejor. No. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza qué pasa con los salarios, el 68% considera que el dato de inflación no refleja, ¿sí? No refleja la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, y el 87%, el 87,4% considera que su salario no le está ganando la inflación, es decir, que su salario va quedando por detrás de la inflación. Esto se une con lo que venimos diciendo antes, el poder adquisitivo no mejora, el poder adquisitivo sigue perdiendo, este año ya viene perdiendo cuando uno mira inflación versus informe del salario, viene perdiendo en torno del 2,5, 3, del 3%, y eso es en términos de datos. Ahora, en términos reales de qué percibe, porque acá hay todo un tema también subjetivo, el 87% percibe que la inflación está por delante de sus aumentos salariales. Ahora, cuando analizamos, bueno, ¿qué pasa, ¿sí? en términos de los votantes? Porque uno podría decir, bueno, acá el votante oficialista y el votante opositor tienen una visión distinta. No, cuando uno ve, ¿sí? Hay una dispersión, pero el 73% de los votantes oficialistas, es decir, de los que votarían y acompañarían a Javier Milei en la próxima elección, te dicen el 73% no nos alcanza el salario, ¿sí? Porque la inflación está por encima de nuestros salarios. Cuando uno ve al votante opositor, el 97%, ¿sí? Te dice los salarios no le están ganando la inflación, es decir, la inflación está por encima. ¿Qué pasa con el poder adquisitivo? Y creo que esta es la mayor foto que se une con todo lo anterior que estábamos diciendo. Para que tengan una idea, ¿sí? La gran mayoría de las personas, ¿sí? El dato exacto es, más del 70%, se me quedó acá arriba, ¿sí? Básicamente, para que tengan una idea, acá está. El poder adquisitivo, el 63% de los encuestados asegura que se queda sin plata antes del 20%. O hasta el 20%, es decir, hasta el 20% tienen plata y después ya se quedan sin plata. Solamente el 23,8% llega a fin de mes y solamente menos el 9,3%, menos del 10%, llega a fin de mes y puede ahorrar. Es decir, el 66% la plata le alcanza hasta el 66%, hasta el día 20 del mes, un 23% le alcanza y llega a fin de mes y solamente un 9% le alcanza y puede ahorrar. Ahora,
¿Qué está pasando también? Cuando uno ve, bueno, y esos que no llegan a fin de mes, ¿qué hacen? Ahí es donde aparece este dato que venimos comentando también, que hay 7 millones de argentinos endeudados, de los cuales una gran participación de ellos ya empieza a ser deuda que no pueden pagar en tiempo y forma. La deuda, ¿sí? El endeudamiento empieza a tener una lógica total para cubrir esos gastos, ¿sí? El 62% tomó deuda en los últimos 6 meses, el 62% de los encuestados, como venimos contando, ¿sí? En los últimos 6 meses, y el motivo, el 54% de los encuestados lo hizo para cubrir sus ingresos porque no cubren los gastos básicos, seguido por el aumento de tarifas y servicios en un 23% y la compra de bienes durables apenas el 12%, el 11,5%. Entonces, acá lo que vemos es aumento de salarios, aumento de costos, una inflación que le gana a los salarios, una percepción de que los salarios no alcanzan, ¿sí? Y están por detrás de la inflación. Eso hace que cada vez se recurra más a créditos para cubrir, no compras de bienes durables, sino para cubrir esos servicios básicos, esos gastos básicos, un consumo que cada vez está más retraído porque no queda plata para poder consumir, muchísimo menos para ahorrar, ya que solamente el 9,3% puede ahorrar, ¿sí? Eso genera una presión muy leve sobre el dólar, por eso el dólar tampoco empieza a tener tanta presión por parte de los posibles ahorristas, porque solamente el 9,3% es que le queda algo de plata para ahorrar y potencialmente uno podría decir, bueno, eso va a dólar, aunque a otros instrumentos financieros. En este consumo retraído, el poder adquisitivo que no crece y un ministro de Economía que dice necesitamos aumentar los ingresos. ¿Cómo vamos a aumentar los ingresos? Sí, como venimos contando, el consumo no se recupera, el poder adquisitivo no mejora y solamente un 22%, 23% llega a fin de mes y solamente un 9,5% puede ahorrar. En esa ecuación es la que el gobierno empieza a estar cada vez más atento con, y ahora sí, los últimos datos tienen que ver, bueno, ¿esto cómo está impactando en términos electorales? Esto básicamente lo que tiene que ver en términos electorales, para tener una idea de cómo están los últimos números por lo menos, básicamente no hay nadie que sobresalga del resto, pero hay un desgaste presidencial grande. Milei cerró julio con un 58,5% de imagen negativa, 58,5% de imagen negativa y una caída en su imagen positiva, que pasó del 45% en enero, del 45% de enero al 31% en julio. Algunos podrían decir, bueno, 31% en julio, con toda esta caída, con todo este ajuste, no es un mal número para julio después de 2 años y medio de gobierno. Es un análisis y el gobierno se queda con eso porque el gobierno dice, tenemos 30% de piso asegurado. Ahora, la oposición también está con una base un poco menor porque la oposición está, Kicillof tiene un 51,5% de imagen negativa, Milei 58,5%, y solamente Miriam Bregman tiene un saldo positivo con 43 positivos frente a un 40 negativo. Ahí es donde, cuando Centrix analiza cuál es el piso de cada uno, el piso de Milei, que dice seguro lo votaría, está en un 24%, está ese 7% que ve una imagen positiva, pero que dice no sé si todavía lo votaría, y Kicillof tiene apenas un 26%, ¿sí? A pesar de no ser nacional y estar en la provincia de Buenos Aires, tiene un 26% de piso. Con lo cual, esto afirma y refuerza lo que venimos contando. Tanto Javier Milei como Kicillof, y ahí voy a meter a todo el peronismo, saben que tienen un piso de entre 25 y 30 puntos, ¿sí? De entre 25 y 30 puntos, es decir, estamos hablando un piso de oficialismo y oposición del 60%. El tema es qué pasa con el resto del 40%. Ahí es donde hay muchos que de ninguna manera votarían a el oficialismo o a la oposición. Sin embargo, hay que ver quién finalmente se sube al ring, porque, y esto es lo último que tengo para decir, como venimos contando, el oficialismo sabe que tiene que ir La Libertad Avanza junto con el PRO, y es por eso que están trabajando para poder encontrar esas candidaturas, porque saben que separados pierden. Y por otro lado, el peronismo también sabe que tiene que unirse, tiene que ir unido, ¿sí? Con las figuras de Axel Kicillof, de Máximo Kirchner, de Sergio Massa, encontrando esa alianza quizás con alguna o esa unión, con algún peronista de alguna provincia,
lo mismo que sabe el oficialismo. Javier Milei y el PRO saben que tienen que buscar algún gobernador que pueda traccionar todo lo que tiene que ver con el interior, porque el peronismo sabe que si va dividido también pierde. Con lo cual, todo esto tiene que ver con un superávit que se consiguió, una inflación mayorista del 0,8%, es un dato positivo en julio versus una inflación que había llegado al 2,1%, ¿sí? El gobierno no puede perforar ese 2%, lo perforó hace un par de meses, lo perforó en julio, en junio, lo perforó en mayo, en junio, en julio volvió a llegar al superar la barrera de los 2%, pero está lejos de ese 1% o ese 0% como habían prometido, una inflación mayorista del 0,8% que es positiva, pero que ya empieza a tener algunos límites como venimos contando. Entonces, una inflación que no va a llegar a ese 0%, un superávit que cada vez está más apretado porque, como dijo el propio ministro Luis Caputo, ya no tenemos de dónde recortar, un poder adquisitivo que no mejora, empresas cada vez menos empresas, cada vez más desempleados y empleados asalariados que están dejando de estar dentro del circuito formal. Todo esto empieza a pegar en la economía y en la política con este riesgo electoral de qué va a pasar el año que viene. Con lo cual empieza a tensarse cada vez más todas estas variables macroeconómicas, a pesar de que hay algunos sectores que siguen creciendo. Y es por eso, y el último dato, que las proyecciones para la economía argentina, según, y acá nadie va a poder decir que es de alguien de izquierda o de alguien opositor, ¿sí? Según el Centro de Estudios Cuantitativos de Negocios de la Universidad de San Andrés, la contracción de la economía en el segundo trimestre se estima una caída del 0,78% del PBI trimestral, ¿sí? Una caída del 0,78% del PBI trimestral, con lo cual el crecimiento de Argentina del PBI, que estaba proyectado para un 3,5%, ya está en torno al 3% para este año. Variables macro que se siguen ajustando, esta recuperación salarial que no llega, esta recuperación del poder adquisitivo que no llega, y empieza a tensar cada vez más esta relación entre la economía y la política, en donde ya todo empieza a verse en una matriz electoral. 10:27 de la mañana, un poquitito de música y enseguida la primera nota del programa del día de hoy. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana.
amor renacerá con idéntica pasión, alma sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién será? Y seguimos en Inteligencia Empresarial, 10:31 de la mañana, y como venimos haciendo ya desde el principio del programa este año, venimos haciendo muchas notas que tienen que ver con recursos humanos, la dificultad para encontrar el talento, la retención del talento, y también venimos hablando, que por eso, como siempre les comento, tiene que ver con el nombre de nuestro programa, cómo la inteligencia artificial también está impactando en lo que tiene que ver con las búsquedas de empleo, tanto para aquellos que son reclutadores como para aquellos que están buscando trabajo. Hoy la inteligencia artificial impacta de forma dispar según la generación también, y por esto también está cambiando la forma en que los líderes de recursos humanos empiezan a buscar, ¿no? Hoy hay una pregunta que se hace mucho cuando hay una entrevista laboral con los reclutadores que yo hablo, que es: ¿cómo estás utilizando la inteligencia artificial? ¿La utilizás en tu vida personal, en tu vida cotidiana, en tu vida laboral? Y ya ellos ya se empiezan a dar cuenta que tiene que ser una respuesta contundente y que empieza a ser un decisor clave para la toma de decisiones, finalmente cuando alguien tiene que contratar a alguien. Para hablar un poquito más sobre esto, estamos en comunicación con Alejandro Mascó, que es socio de Faro. Faro HR es una consultora especializada en capital humano que acompaña a las organizaciones en sus procesos de transformación. Tiene presencia en Argentina y alcance en toda la región, y se dedica principalmente a esto que venimos contando, que tiene que ver con la búsqueda y selección de ejecutivos. Muy buenos días, Alejandro. Claudio Celano Gómez te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Bueno, Alejandro, a ver, comentame un poco, si querés, una primera pregunta disparadora es: ¿qué estás viendo vos en lo que tiene que ver con la búsqueda y selección de ejecutivos en todo este cambio que está teniendo a partir de la irrupción, revolución, y ya que llegó para quedarse, obviamente, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? A ver, hay una idea central que es importante, que estamos atravesando una transformación del mundo del trabajo que no es solamente tecnológico, es una transformación cultural, generacional y de habilidades, ¿no? A través del impacto de la IA, ¿no? La inteligencia artificial está acelerando cambios que ya estaban ocurriendo, modificando posiciones, redefiniendo competencias y también, de alguna manera, movilizando a las organizaciones a repensar cómo desarrollar el talento y sobre todo poner una responsabilidad enorme sobre los líderes, ¿no? Entonces, a veces la discusión ya no debería ser solamente, ¿viste? Lo que angustia, que es qué trabajo va a reemplazar la IA, sino es cómo las personas y las organizaciones están preparados para trabajar en un mundo atravesado por la IA. Y ahí te pregunto, ¿cómo las empresas y las personas están capacitados para transitar hacia un nuevo mundo con IA y con la IA? A ver, digamos, si uno piensa, y yo te escuchaba cuando me presentabas, yo decía, justo me hiciste acordar, yo en el 2012 escribí un libro que era, se llama Entre generaciones, no te quedes afuera del futuro. Y en ese libro yo hablaba obviamente de los cambios generacionales, etcétera, pero no hablo de la IA, ¿no? Era Vos muy fijate, incipiente, estaba todavía en algunos lugares, y fue en el 2000, hace poquito fue. 2012, o sea, no es que lo escribí en el 95, Correcto, y yo te correcto. digo, es impresionante la preocupación que teníamos en el 2012 por las generaciones y la preocupación que hoy tenemos por esto que vos decís, cómo impacta en los procesos, por las generaciones y lo que se habla de la IA. La IA, nosotros decimos que para mí uno de los errores más frecuentes es hablar de los colaboradores o empleados como si todos estuvieran viviendo la inteligencia artificial de la misma manera. Y eso no es así, ¿ok? Hoy dentro de una organización conviven 4 o 5 generaciones a la vez, con experiencias, con conocimientos y con relaciones con la tecnología completamente diferentes. Entonces, cuando vos decías, cuando en una entrevista a alguien se le pregunta cómo es tu conexión con la IA, que es cierto, cada vez más se pone en los procesos el tema de la IA, el uso de la IA, vos pensás que muchas veces se piensa que es si manejas el ChatGPT, y la IA es una cosa mucho más allá, es un cambio fundamental en el proceso
de evaluación de uno, de lo que hace, digamos, uno como colaborador, y después uno, puedo decir del otro lado como headhunter, y lo que uno hace con la tecnología, ¿no? Entonces, más que preocuparnos por si mi trabajo va a ser obsoleto, digamos, ¿qué capacidad yo tengo para poder ser parte de este proceso de las organizaciones? Y ahí, Alejandro, ¿qué ves vos precisamente en eso? Vos como headhunter, esto significa que vos muchas veces hablás con esos potenciales ejecutivos antes de presentárselos o llevárselos a las empresas para los puestos que están buscando. ¿Vos qué solés ver? Cuando preguntás o hablás sobre inteligencia artificial, solés ver que lo tienen bien incorporado, más allá de las generaciones, no en términos generales, solés ver que lo tienen incorporado tanto a nivel personal como laboral y que lo potencian? ¿Crees que hay todavía mucho de viri y te mienten y tratan de dar una respuesta como, digamos, como bueno, para que los convenzan y después pasen a hablar con la empresa? ¿Qué estás viendo vos en esa conversación con ese potencial ejecutivo? Con ese ejecutivo potencial para la empresa, ¿no? Exacto. A ver, ser nativo digital, y ser nativo digital no significa tener 10 años, ¿ok? Una persona de 30 y pico de años es nativo digital. Correcto. Ser nativo digital no significa automáticamente saber utilizar estratégicamente la inteligencia artificial, ¿ok? Esto es muy importante. Una persona puede tener mucha familiaridad con el ChatGPT y al mismo tiempo no saber formular un problema de negocio y evaluar críticamente una respuesta o comprender las consecuencias de una decisión. Nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros trabajamos con la IA, no importa la generación que somos, tenemos sesgos. Y también digamos, en nuestro trabajo diario nosotros también podemos compartir los sesgos con nuestros prompts directamente con la IA. Correcto. Y la IA muchas veces nos responde lo que nosotros queremos escuchar. Y nosotros decimos, es fascinante cómo mejora lo que yo pensaba. ¿Ok? Entonces... y refuerza que eso es la verdad. Como me lo está diciendo ChatGPT, en verdad esa es la verdad y en verdad tiene el sesgo no solo cultural, sino el sesgo tuyo que viene sabiéndolo por todo el aprendizaje que tuvo con vos. No, el sesgo mío espectacular que llena mi ego porque mejoró lo que yo pensaba, ¿no? Correcto. Entre comillas te estoy diciendo. Entonces, a ver, es interesante ver lo que es un aprendizaje que recién ahora estamos aprendiendo y yo creo que también en un momento el boom de lo que pensamos termina siendo un boom más como todos los boom que hemos visto a través de la historia, ¿no? En algún momento el boom se establece y pasamos a otro escenario y a otro step que vamos a seguir desarrollando durante la vida organizacional. Pero es interesante ver cómo una persona, en las entrevistas, en profundidad, cómo una persona puede utilizar la inteligencia artificial para poder ser estratégico a la hora de definir, y una persona utiliza la inteligencia artificial porque piensa que manejando o Claude o el ChatGPT o etcétera, cualquier herramienta, con eso está mejorando su información. Y seguramente está mejorando su información, pero está mejorando tu manera de ver cómo se hacen las cosas. Y ahí, ¿no? Alejandro, ahí decías esto del uso del estratégico de la inteligencia artificial para el negocio, ¿no? ¿Eso vos ya estás viendo que ya hay ejecutivos que ya lo tienen? ¿O en general ves que todavía están, si bien es cierto que todos estamos en un proceso de aprendizaje, crees que todavía falta o vos ya ves algunos ejecutivos que realmente la tienen muy clara de cómo utilizar estratégicamente para el post del negocio? Yo creo que hay, y no tiene que ver con la edad, digamos, Correcto. a ver, por un lado, obviamente, hay gente que está más cercano a todo el proceso, pero te soy sincero, hay gente que tiene más de 50 años, que son ejecutivos y toda su vida han sido tequis. ¿Entendés? Desde lo que ha sido el tequi cuando tenían 10, 15, 20 y 30, 40. Entonces te das cuenta cómo pueden acercarse a una definición de negocio estratégico que te sorprende. A ver, puede ser que no sean todos, claramente, eso es una realidad también, ¿no? Porque la capacidad de aprender, ¿no? Lo que llamamos learnability, desaprender y volver a aprender, se transforma en una competencia central. Pero acá es importante entender que no es que uno deja de aprender lo que aprendió, porque es como que uno piensa que se mete en el cerebro, borra todo lo que aprendió. Tengo que arrancar de cero, correcto. Tengo que arrancar de cero. Eso no es así, digamos, no es, el desaprender hay que tener que entenderlo muy bien, porque si no parecería que uno borra todo lo que aprendió y vuelve a aprender de cero. Eso no es así. Lo que uno aprendió es parte del proceso de transformación psíquico que uno tiene como capacidad de aprendizaje. Ahora, con esa información que uno aprendió, el desafío es cómo reaprende para seguir a esos procesos que a uno le permitieron llegar hasta donde llegó, ahora sumando nuevas herramientas o nuevas maneras de hacer las cosas
a ese proceso generarle un step mayor. Pero es importante cuando hablamos del aprender y del reaprender, etcétera, etcétera, porque si no parecería como que vamos borrando todo lo que aprendimos. Y no, en verdad lo que hacemos es a ese aprendizaje que ya está, digamos, desafiarlo con nuevos recursos. Y ahí, Alejandro, está bueno esto que decís, esto de generar un step, ¿no? Un step para arriba con las herramientas, que también está esta definición que es, bueno, me permite hacer todo más rápido, y en realidad quizás es, bueno, ¿cómo doy ese step para arriba, ¿no? Ese paso para arriba, pero que me aporte más valor. Es decir, dejar de hacer aquellas cosas que no me aportan valor, que sí me permiten hacerlo quizás más rápido, pero porque no me aportaban valor, pero aquello que sí me aporta valor, bueno, dedicarle más tiempo no tiene que ver con solamente hacer cosas más rápidas. ¿Eso cómo lo ves vos en esas entrevistas, digamos? ¿Crees que muchas veces los primeros usos tienen que ver con eso? Bueno, me saco el trabajo rápido, qué sé yo, y no tan estratégico y no realmente verlo como una herramienta que me permite dar ese paso para adelante, ese paso para arriba. Sí, a ver, es la profundidad, que es un proceso en el cual, en todos los aspectos de la vida, no solamente en el tema laboral, la profundidad del doble clic en la vida es un ejercicio que todos hacemos en diferentes etapas y en diferentes situaciones. Digamos, en tus relaciones, en tus relaciones con tus amigos, en tus relaciones de pareja, en tus relaciones con tus hijos, en tus relaciones con tu jefe, etcétera, etcétera. Todo ese proceso de maduración es un proceso que nos lleva tiempo. Ese proceso también está totalmente conectado hoy por hoy con lo que es la IA para ver ese proceso estratégico. Lo que sucede con la tecnología es que el tiempo con el cual vos has podido profundizar ciertos procesos que tienen que ver con la vida, con las relaciones, etcétera, etcétera, con la tecnología van un poco más rápido. Correcto. La verdad. ¿Okay? Perdón, te hago un Digamos, paréntesis. La semana pasada se había puesto de moda en Instagram que la IA me defina. Entonces, todos aparecían, viste que ahora te toca a ti, y era como, ay, la IA me dijo que soy transformador, empático, no sé qué, no sé cuándo, todos orgullosos. Bueno, pará, o sea, y tenía que ver con esto, perdón, pero quería agregar ese dato. no, pero tenía que, y es real, tenía que ver con lo que yo le decía a la IA que me defina. Claro. Entonces, es como cuando, viste que hay 25 millones de reels de los signos. Cuando vos ves los reels de los signos, digamos, yo te digo, yo veo los reels de Aries y me siento pero hiper conectado con lo que dicen, digamos. Y en verdad, digamos, si vos me preguntás, es porque todo lo que dicen son valores que a mí me parecen positivos tenerlos. Entonces, es un juego, viste, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y además porque en las organizaciones la transformación cultural, que fue lo que te dije al principio, la transformación cultural que viene a través de la IA, ¿no? En esta manera de pensar distinto, es una transformación donde llevan una responsabilidad muy grande, no el área sola de recursos humanos, no el área sola de tecnología, no el área sola X. Es una transformación cultural donde todos en una mesa tienen que trabajar para poder hacer de esta transformación una transformación también de las personas, ¿no? Sí, y qué difícil a veces es hacer esa transformación cuando vos mismo te estás transformando, ¿no? Porque quizás en algún momento el ejecutivo transformaba a su equipo, bueno, porque el ejecutivo había estudiado más que el resto y había tenido más capacidades, más capacitaciones y tenía más herramientas. Hoy quizás los líderes que están en esa mesa, que necesitan transformarse y transformar a todo el equipo, están ellos mismos en pleno proceso de transformación, más ese sentimiento de, che, y si yo mañana la IA gracias a la IA ya no me necesita la empresa, eso también, ¿no? Lo hace como un doble juego que tengo que transformar. Mientras me transformo y quizás esa transformación me deja fuera, ¿no? Es como una triple mochila. Sí, con ese miedo que tenemos, y yo te estoy diciendo, si tuviera digamos, resumir, digo, el momento que estamos viviendo, hay una enorme oportunidad para Argentina, digamos, nosotros tenemos talento reconocido internacionalmente. Correcto. Tenemos una capacidad de adaptabilidad, los argentinos, y de creatividad impresionante. Eso es una realidad. ¿Por qué? Por nuestra historia, por todas las cosas que nos pasan. Entonces, digamos, cuando uno vive afuera de la Argentina, es muy difícil no ser exitoso. Pero lo digo bien, ¿entendés? Lo digo porque la realidad es que tenemos una capacidad y con sectores con un potencial extraordinario y de adaptarnos a cualquier cosa. Entonces, no, es importante no enamorarnos solamente de ese diagnóstico, ¿no? Tenemos que acelerar la formación del talento, recuperar el interés por determinadas disciplinas técnicas, ¿no? Conectar mucho más las empresas con las realidades y realizar, ¿no? Como
te diría una enorme inversión en reconversión profesional, porque además, Correcto. Olvidémonos un minuto del día, tenemos la capacidad por nuestra cultura y por nuestra historia y por nuestra realidad de reconvertirnos siempre, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no es solamente una discusión tecnológica, es una discusión sobre talento, sobre habilidades, sobre liderazgo y sobre cultura. Estamos hablando con Alejandro Mascó, socio de Faro. Alejandro, te corro un poquitito la inteligencia artificial, aunque siempre obviamente está involucrada. Cuando vos entrevistás a ejecutivos, ¿qué te preguntan a vos los ejecutivos cuando están en esa búsqueda? ¿Qué les interesa saber sobre ese puesto al que están aplicando, sobre esa empresa o lo que fuere? Digo, ¿tenés algunas 2 o 3 como preguntas generales que te suelen hacer a vos, que no te las hacían hace un tiempo, o quizás son siempre esas mismas preguntas? Yo te diría, yo creo que ha cambiado el valor de esas preguntas. Capaz esas preguntas se hacía, digamos, a ver, yo, como vos sabés, yo toda mi vida trabajé en la vida corporativa y después, bueno, con Ana Renedo creamos Faro, pero digamos, vengo del mundo corporativo, o sea, comencé mis pasos en Citibank entrevistando, ¿no? Y entonces te digo, hay preguntas que han estado toda la vida, pero ha cambiado el peso de la pregunta en la entrevista por A la ver. cual elijo, digamos. Hace años atrás, uno decía... la empresa elige al candidato. Hoy tenemos claro que en un momento era 50 y 50 y hoy tenemos claro que el candidato elige a la empresa. Bien. Entonces, tratando de responder ahí tu pregunta, yo creo que el valor que hoy el candidato le da a lo que es el desafío profesional y no al nombre de la compañía es tremendo. Okay. El lugar que le da a la reputación de la compañía es altísimo. Y el lugar que le da al propósito que tiene la compañía en un mundo globalizado, con un montón de preguntas, en un mundo que es complicado, el propósito que tiene esa compañía con la sociedad, con el medio, etcétera, etcétera, es una pregunta que capaz hace años atrás estaba en la cola de las preguntas o no existía y hoy está en las primeras preguntas. O sea, lo que voy a hacer y en el lugar que ¿Qué lo voy a impacto va a hacer tener? es muy importante para ver si me convences que vaya a la entrevista. Y tema, lo que tiene que ver más con no lo quiero decir banal porque es clave, pero con todo lo que hace a la retribución, ¿no? Salario, beneficios, esa pregunta está quizás en un segundo eslabón. Obviamente que siempre hay una mejora, pero viste que antes era no me muevo, hasta hace un par de años largos era no me muevo si mínimo no hay como un 25-30% de aumento al Pepe moverse, ¿no? En general entre los ejecutivos. Era como siempre el dato que uno veía en las encuestas. Hoy eso sigue siendo así, siguen preguntándolo tanto, o esto que vos estás diciendo de la transformación de la empresa, lo que la empresa quiere hacer, o esta visión más general, visión y misión, si lo queremos ver de alguna manera, más valores, está por encima. A ver, yo creo que el tema de la visión y los valores, te lo diría así, está por encima, punto. Pero como hemos vivido y transitado en un país que tiene sus bemoles, también en un momento el 25-30 era 50-60. Bien. Porque no me muevo de esta compañía, porque miro lo que sucede, veo la inflación, etcétera, etcétera. Acá estoy seguro. Me encanta el desafío, porque la pregunta del desafío y del propósito está, pero también necesito la seguridad en un país con niveles de cambios importantes. Eso claramente hoy ha bajado, hoy la gente, yo te hablo, obviamente, siempre hablamos en general, Sí, por supuesto. siempre excepciones, Correcto. pero hoy en general la gente, si hay un desafío, etcétera, etcétera, en general se cambia por un 15-20%. Bien. Y hay casos que puede llegar a ser menor si el desafío del propósito está muy en línea de lo que yo estaba buscando, ¿ok? Pero hoy esa es la realidad y también lo que sucede es que en un país donde hay también muchísimo talento que hoy ha quedado fuera del mercado laboral. Entonces, hay muchísimo talento muy, pero muy bueno, que también está apostando a una reinserción en una compañía que una a esto que vos dijiste, visión y valores, porque esto es así. Entonces también ahí a veces cambian los roles del juego de lo económico. Y la última, Alejandro, y te agradezco por el tiempo, ahí decías vos, hay mucho talento que hoy está fuera del mercado laboral. A pesar de esto, siguen interesados en que esa compañía, digamos, me ofrezca algún desafío, tenga algún propósito, o ante en el buen sentido, desesperación de entrar en el mercado laboral, agarro lo que haya. Para los ejecutivos siempre hablando, ¿no? Claro, para los ejecutivos tienen un proceso de una curva de mayor tiempo, ¿entendés? En el buen sentido de la palabra siguen siendo selectivos. Bien.
obviamente, en la vida hay que vivir y hay que poder sustentarse. También es cierto que muchos ejecutivos que se quedan sin trabajo, en el buen sentido, como decimos nosotros, se la llevaron todas, se fueron y bueno, tienen un tiempito por lo menos para durar buscando. Hay un tiempo, también hay una fantasía que los ejecutivos cuando se van se la llevan, porque a veces también hay un cierre de una compañía, vos pensás que en estos últimos 10 años, te diría yo, hay muchísimas compañías que definieron hacer sus hubs o en Brasil o en México, cuando la Argentina, en lugar de centrales para la TAM, correcto, había muchas, se fueron a Brasil, se fueron a México, se fueron a Santiago, y hubo muchas empleados pero muy buenos que no han podido mudarse por temas, situaciones familiares. Entonces, también fue quedando gente afuera. Entonces, se quedan afuera y después en un momento tenés que volver a trabajar, esa es la realidad. Pero creo que hay una búsqueda de propósito, de visión y de misión muy importante. Después, obviamente, la realidad también te empuja, ¿no? Totalmente. Alejandro, muchísimas gracias por la conversación. No, un placer y muchísimas gracias a vos. Hablamos con Alejandro Mascó, socio de Faro, un poco sobre cómo la inteligencia artificial está siendo transversal a absolutamente todas las industrias, pero sobre todo a la búsqueda, ¿no? de talento dentro del área de recursos humanos y cómo, finalmente me quedo con esto, ¿no? Cómo es un cambio fundamental en el proceso estratégico para las compañías y cómo la inteligencia artificial, de nuevo, ¿no? ha impactado de lleno el área de recursos humanos, no solo para la búsqueda, sino también en cuanto a cómo hacia la búsqueda respecto de lo que ese ejecutivo está queriendo hacer y cómo está utilizando la inteligencia artificial. 10:52 de la mañana, tanda, y enseguida nos despedimos del programa del día de hoy. Antes de seguir, queremos tomarnos un momento para agradecer el acompañamiento de Lenovo. Día a día, ellos nos brindan la tecnología y la potencia que necesitamos en inteligencia empresarial. Porque cuando la innovación y la confiabilidad se juntan, todo fluye mejor. Lenovo, tecnología más inteligente para todos. Encontrá tu próximo equipo en lenovo.com. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Grupo BGH, más de 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, más de 110 años construyendo futuro. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. Respuesta siempre. Ayer, hoy y mañana. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Auspicia este programa McDonald's y sus 3 nuevas hamburguesas mundialistas que tienen como protagonistas a McAllister, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Descubrí el nuevo Motorola Edge 70, el smartphone ultra delgado más resistente, con triple cámara de 50 megapíxeles y la batería más potente de su categoría. Encontralo en los flagship stores del país y en motorola.com. Y información, como veníamos contando, que acaba de salir el ranking de las mejores compañías para trabajar en toda América Latina, ¿sí? En toda América Latina, que son empresas que a veces están localizadas en un solo país, pero que participan, ¿sí? Empresas grandes, el ranking. En el puesto número 1 quedó Hilton, ¿sí? Que tiene, para que tengan una idea, tiene actividad en Argentina, Aruba, Barbados, Brasil, Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Uruguay. En el puesto número 1 el Hilton. En el puesto número 2 DHL, que tiene actividad además en Argentina en otros 25 o 30 países de la región. En tercer puesto TP,
¿sí? Que es una empresa de servicios profesionales. En cuarto lugar, Arcos Dorados, ¿sí? Que es de McDonald's. Itaú Unibanco en el puesto 5, Cisco en el puesto número 6, Pedido Ya en el puesto número 7, Eurofarma Laboratorios en el puesto número 8, Gentera, que es una empresa que no está en Argentina, está en México y Perú, en el puesto número 9, y SAP en el puesto número 10. Cuando uno va estos son de grandes empresas, cuando uno va a pequeñas y medianas, en el puesto número 1, Inteligo Group, que no está en Argentina, Autofácil 2, que no está en Argentina, Worldwide Technology en el puesto 3, que no está en Argentina, Flexform en el cuarto, que no está en Argentina, quinto, sexto, recién en el puesto número 7 aparece Universidad Siglo XXI, que está en Argentina, que obviamente es de educación y entrenamiento, capacitación, etc. Con lo cual, información que recién acaba de salir de los mejores lugares para trabajar en América Latina. Y el último dato que les quería compartir, que se los comenté así por arriba en la presentación del programa, tiene que ver con Nera. ¿Sí? Nera es una plataforma que salió de dentro de las entrañas del Banco Galicia, que hoy es una empresa totalmente separada del Banco Galicia, en donde los principales accionistas son 50 y 50, el Banco Galicia o Grupo Galicia con el grupo Santander, que básicamente es un ecosistema digital de pagos y financiamiento para todo el mundo del agro. ¿Sí? El mundo del agro se conecta ahí encuentra un montón de opciones de financiamiento y de financiación para pedir créditos cortos, medianos, largo plazo, tanto en pesos y en dólares. Para tener una idea, en el primer año, sí, este es el tercer año, en el primer año llegaron a poquito menos de 1.000 millones de dólares entregados. El año pasado más de 1.000 millones y este año ya en los primeros 6 meses han logrado a través de su plataforma 710 millones de dólares y esperan terminar el año con más de 1.500 millones de dólares en préstamos y créditos otorgados a través de la plataforma. Y el dato más saliente de esto tiene que ver con dos datos principales. El primero es que entre año y año la cantidad de transacciones en Nera en los primeros 6 meses del año, enero-junio 2025 versus enero-junio 2026, aumentó un 40% en cantidad de transacciones y que el 80% de las transacciones durante este año se hicieron en moneda dura, es decir, en dólares, y que representó en dólares el 90% de las transacciones. Esto por una cuestión fundamental que tiene que ver con la baja tasa de interés y de crédito que tenían precisamente la baja tasa de interés que tenían estos créditos de los bancos que participan dentro de Nera. Para tener una idea, en Nera están el Banco Galicia, Banco Galicia, Banco Santander, el Credit Coop, Banco del Sol y me está faltando un banco que ahora se los confirmo, que se me fue, que son los 5 bancos que hoy están dentro de Nera. Nera lo que hace es visibilizar, ¿sí?, las distintas propuestas de los bancos y es obviamente el productor agropecuario, tanto agropecuario como ganadero, el que elige cuál es el mejor crédito o la mejor opción que quiere. Y como decimos, era 750 millones de dólares aproximadamente, entregó a través de esta plataforma y este año esperan 1.500 millones de dólares. Con lo cual, uno lo que ve ahí es un crecimiento muy grande en la digitalización de del sector agropecuario, Galicia, Santander, Banco Comafi, Banco del Sol y Credit Coop son las 5 entidades disponibles que están dentro de Nera. Y el 80% de las transacciones y el 90% del monto fue en dólares, precisamente ¿por qué? Porque hay una mayor disponibilidad de los dólares, de los créditos en dólares, los bancos ponen a disposición, porque lo que tiene que ver con los depósitos en dólares en estos bancos aumentó más de 2 veces en los últimos 2 años. Eso tiene que ver con el gobierno de Milei, ya que han motivado y sí, se han sacado algunos dólares del colchón, o cuando la gente compra dólares se quedan ahí, con lo cual los bancos encuentran mayor cantidad de dólares y lo ofrecen a tasas muy bajas. Y además de esto, los propios merchants, es decir, los propios proveedores, ¿sí?, a los que les compran tanto lo agropecuario como lo ganadero, ofrecen créditos a veces a tasa cero al entregarlos en dólares. Con lo cual, uno lo que ve acá es una mayor financiación del agro y la utilización de una fintech para poder financiarse. 11 de la mañana, gracias Ser como siempre por acompañarme en el día de hoy acá en Inteligencia Empresarial y nos encontramos el miércoles que viene a las 10 de la mañana, como siempre acá en nuestra casa en LED FM. Que tengan todos un muy lindo cierre de semana. Hasta luego. Somos Radio en Vivo.